Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en los foros, en las redes sociales y sobre todo, en el corazón de muchos de ustedes. ¿Se imaginan un mundo donde nuestras parejas favoritas de la pantalla chica deciden quedarse juntos para siempre, sin esas despedidas que nos dejan con el alma en un hilo? Pues hoy vamos a sumergirnos en esa posibilidad, porque parece que nuestro querido Can Yaman ha tenido una influencia bastante decisiva en una de las actrices más queridas de Turquía. Estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir, y del misterio detrás de sus decisiones profesionales. Prepárense porque esto se pone bueno. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que hagan clic en ese botón rojo ahora mismo. No se querrán perder nada de lo que viene. Hemos visto a Can Yaman y a Demet Özdemir juntos en pantalla y seamos sinceros, la química entre ellos era, explosiva. Ese romance ficticio que conquistó corazones en Erkencikus trascendió la pantalla para muchos de nosotros, convirtiéndose en un fenómeno que aún hoy recordamos con una sonrisa. Y es precisamente esa conexión, esa chispa, la que nos lleva a especular sobre lo que podría estar sucediendo en sus vidas reales, especialmente en lo que respecta a sus carreras. Últimamente hemos notado un patrón en las decisiones de Demet, y muchos apuntan a que Can Yaman podría ser el artífice de este cambio de rumbo. La pregunta del millón es, ¿cómo ha conseguido Can Yaman convencer a Demet Özdemir de algo tan significativo como dejar atrás las despedidas de series? Para entender esto, primero debemos recordar el impacto que tuvo Erkencikus en sus carreras. Ambos actores se catapultaron a la fama internacional gracias a esta novela. La historia de amor entre Kandibit y Sanemide nos cautivó a todos, y su dinámica en pantalla era tan natural, tan creíble, que era imposible no creer en su amor. Las cifras de audiencia lo confirmaron, y la legión de fans creció exponencialmente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las producciones televisivas, las series llegan a su fin. Y para los actores, esto a menudo significa la necesidad de buscar nuevos proyectos, de seguir adelante, de enfrentarse a nuevas despedidas. Ahora bien, Demet Özdemir, después de Erkencikus, ha tomado decisiones de carrera que han sorprendido a algunos. Se le ha visto enfocada en proyectos más cortos, en miniseries, o incluso en roles que, si bien son importantes, no alcanzan la longevidad de una telenovela turca tradicional que puede durar 1 o 2 temporadas completas. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman. Se rumorea, y los rumores en el mundo del espectáculo, cuando vienen de fuentes cercanas o cuando tienen una lógica detrás, suelen tener algo de verdad, que Can ha tenido una conversación profunda y significativa con Demet. ¿Qué tipo de conversación podría ser esta? Imaginen la presión que sienten los actores jóvenes y exitosos. Por un lado, la fama instantánea, los contratos millonarios, el amor del público. Por otro, la constante necesidad de reinventarse, de no encasillarse, de mantener la relevancia en un mercado tan competitivo. En este contexto es muy probable que Can, teniendo él mismo una carrera internacional en ascenso y enfrentando presiones similares, haya compartido sus propias experiencias y perspectivas con Demet. Podríamos pensar que Can, conocedor del agotamiento que puede generar estar inmerso en una producción larga y exigente, le haya transmitido la importancia de la calidad sobre la cantidad, o quizás, la necesidad de elegir proyectos que realmente le apasionen y le permitan crecer como artista, en lugar de simplemente saltar de un proyecto a otro por obligación. Tal vez le haya recordado el valor de tomarse un tiempo, de recargar energías, de disfrutar de los frutos del éxito sin la presión de estar constantemente produciendo. Otra posibilidad es que Can haya tenido una visión más clara sobre la construcción de una carrera a largo plazo. Él mismo ha estado explorando oportunidades en el mercado internacional, y ha hablado de la importancia de la estrategia, de elegir roles que lo proyecten en diferentes direcciones y que demuestren su versatilidad. Es plausible que haya compartido con Demet la idea de no apresurarse, de seleccionar proyectos que realmente marquen la diferencia y que le permitan un desarrollo artístico más pausado pero más sólido. Y no podemos olvidar el factor emocional. La conexión que existió entre ellos en Erkencikus fue tan fuerte, que es posible que hayan desarrollado una amistad muy sincera y de confianza. En una amistad así se comparten miedos, inseguridades y sueños. Quizás Demet sentía la presión de seguir el ritmo, de no decepcionar a sus fans, y Can, con su propia experiencia en la cima de la popularidad, le haya recordado que su talento y carisma son innegables y que puede permitirse ser selectiva. Le podría haber dicho algo así como, Demet, tu arte es valioso.
No tienes que aceptar todo lo que te llegue solo para estar en la televisión. Tómate tu tiempo, elige lo que te haga feliz, lo que te permita brillar de verdad. Piénsenlo desde la perspectiva de Demet. Después del éxito arrollador de Erkenciskus, enfrentó el desafío de encontrar roles que estuvieran a la altura de las expectativas. Es natural sentirse un poco perdida o abrumada ante tantas opciones, y a la vez, la presión de no perder el impulso. Si Khan, alguien que entiende perfectamente ese mundo y que además ha compartido una experiencia profesional tan intensa con ella, le hubiese dado un consejo de confianza, de apoyo, sobre cómo navegar esas aguas, eso podría haber sido un punto de inflexión crucial. La frase "no más despedidas de series" puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría significar que Demet está eligiendo proyectos más cortos, miniseries o películas, donde el ciclo de producción y las despedidas son más rápidas y menos emocionalmente agotadoras. Por otro lado, y esto es lo más intrigante, podría sugerir que está buscando proyectos de mayor envergadura, pero con la intención de quedarse en ellos por un tiempo más prolongado, enfocándose en desarrollos de personajes más profundos y en construir sagas. Sin embargo, la tendencia actual sugiere más la primera opción, la de proyectos más selectos y definidos en su extensión. Imaginemos una conversación. Khan, con esa mirada profunda y esa sonrisa característica, le podría haber dicho: Demet, recuerdo lo intenso que era filmar Erkenciskus. La energía que poníamos, el amor de la gente. Pero también recuerdo el cansancio, la sensación de que se acababa un ciclo y había que empezar de nuevo. Tú tienes un talento inmenso, y lo que la gente ama de ti no es solo tu belleza, sino tu alma en cada personaje. No te apresures. Busca esos proyectos que te hagan sentir viva, que te desafíen, y si eso significa que no estás en pantalla todo el tiempo, créeme, la calidad siempre triunfará. Este tipo de conversación no solo es sobre consejos de carrera, sino también sobre bienestar emocional. El mundo del espectáculo puede ser brutal, y tener a alguien que te entienda, que haya pasado por lo mismo y que te ofrezca una perspectiva diferente puede ser un salvavidas. Quizás Khan le haya hablado de la importancia de equilibrar su vida profesional y personal, de no dejar que la fama la consuma, de cuidar su energía y su salud mental. Y es que si nos ponemos a analizar, Demet ha sido muy inteligente en su selección reciente. Ha participado en proyectos que le han permitido mostrar facetas diferentes de su actuación. No se ha lanzado a cualquier cosa. Esto, sumado a los rumores sobre la influencia de Khan, le da un giro interesante a sus decisiones. Podríamos decir que Khan Yaman ha actuado como un mentor o un consejero de carrera, guiándola hacia un camino más estratégico y satisfactorio para ella como artista. La idea de no más despedidas también puede evocar la nostalgia que sentimos los fans al terminar una serie. Queremos que nuestros personajes favoritos continúen, que sus historias no terminen. Tal vez Khan, siendo consciente de este afecto del público y del propio apego que puede surgir entre actores y sus personajes, haya instado a Demet a considerar proyectos que, aunque sean cortos, dejen una huella imborrable y que no se sientan como un simple episodio más, sino como obras completas y memorables. Por otro lado, ¿podría haber una implicación romántica en esto? Siempre que Khan y Demet son mencionados juntos, la chispa de la especulación romántica se enciende. Si bien la intención de este vídeo es centrarnos en la influencia profesional, no podemos obviar que una relación cercana, ya sea de amistad o algo más, puede tener un impacto profundo en las decisiones personales y profesionales. Si existiera una relación más profunda, es natural que ambos se apoyen y se aconsejen mutuamente. Pero debemos ser cautelosos y ceñirnos a lo que podemos inferir de sus carreras y las declaraciones públicas. Lo que sí es seguro es que hay una conexión, una admiración mutua, y una posible influencia significativa. En resumen, la idea de que Khan Yaman ha convencido a Demet Özdemir de no más despedidas de series, apunta a una decisión estratégica en la carrera de ella. Se trata de elegir proyectos de mayor calidad, más alineados con su visión artística y su bienestar personal, en lugar de simplemente seguir el ritmo de las producciones tradicionales. Khan, con su propia experiencia en la industria y su proyección internacional, podría haber sido un consejero clave en esta transición, brindándole la confianza y la perspectiva necesarias para tomar estas decisiones audaces. Así que, mis queridos amigos, lo que hemos explorado hoy es una fascinante confluencia de talento, amistad, estrategia de carrera y, por qué no decirlo, un poco de esa magia que solo el espectáculo puede ofrecer. La influencia de Khan Yaman en las decisiones profesionales de Demet Özdemir, si bien especulativa en algunos detalles,
parece tener un fundamento sólido en la dirección que ha tomado la carrera de la actriz. Es un recordatorio de que en este mundo de luces y cámaras, las relaciones humanas y los consejos sinceros pueden tener un impacto tan grande como cualquier guión. Hemos llegado al final de este análisis intrigante. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio junto conmigo. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan sobre las decisiones de carrera de Demet Özdemir? ¿Creen que la influencia de Can Yaman ha sido clave? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto, quizás uno que permita un desarrollo más largo y profundo de sus personajes? Su opinión es súper importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las novelas turcas para que también se enteren de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.